Padre bueno, Señor, nosotros confiamos en ti, estamos dispuestos, Señor, a escucharte. Estamos seguros, Padre gloriosísimo, que eres tú quien ha movido nuestro corazón, Señor, ha hecho algo, una transformación en nuestro ser, Señor, para que estemos siguiéndote. Señor, nosotros no te seguimos porque éramos tan santos, sino que nos encontraste en el camino donde íbamos rumbo al infierno y nos rescataste. Y ahora vamos junto contigo en tu poder, llenos de tu espíritu, Señor. Y ahorita estamos enfrente de ti. Ahorita estamos en donde tú estás, donde tú nos has traído, y estamos en tu reino porque obedecemos tus leyes, tus preceptos, Señor, porque es la Biblia nuestra forma de vida, es la regla. Bendito Dios, ayúdanos para discernir, gloriosísimo Padre, tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos llene del poder de Dios para obedecer tu palabra, para entenderla, comprenderla y practicarla, y aún así compartirla con otros. Señor, a ti queremos adorar. Tú eres el que merece de nosotros honor, toda la gloria, Señor. Ese es nuestro propósito, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, permite que en este día, en tu poder glorioso, nosotros hagamos eso. Que tu palabra sea expuesta, Señor, a través de que tú unjas mis labios, Señor, y mi corazón y mi mente se conjugue en el poder de Dios para que sea expuesta tu palabra, y que todos los que la escuchemos seamos bendecidos a más no poder en la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, porque eso es lo que necesitamos, entender tu palabra y llevarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Les parece que hagamos lo que hemos estado haciendo últimamente, que es leer los versículos en los que vamos a estudiar todos juntitos? Que vamos a hacer otra vez Romanos 2 del 1 al 4. ¿Están ahí? Vamos a leer en voz alta, con fuerza y vigor. Dice en el versículo 1 del 1 al 4, ahí vamos, en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que participan tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. A mí se me hace más fácil cuando lo hacemos así, porque así todos lo decimos y todos ya lo oímos. Sí, especialmente los versículos anteriores en el capítulo 1, que eran tan difíciles. No sé si a ustedes se les hizo difícil o no, pero son bien profundos, son versículos que le pegan a uno y que lo hacen reaccionar a uno. Entonces se me hacía más fácil que todos lo leyéramos, porque era parte de que todos tenemos esa responsabilidad, no nada más yo. Entonces estos versículos que vamos a ver hoy también tienen digamos que ese peso. Tenemos que encontrar la benignidad de Dios, ¿sí? El amor de Dios, para encontrar también en ese amor una forma de arrepentimiento. Sí, una forma de arrepentimiento en el amor de Dios. Ya compartí esto, no sé si lo compartí el domingo pasado, creo que sí. ¿Cómo es que nosotros tememos a Dios? Y hay del que no tema a Dios. Si tememos a Dios, la forma que tememos a Dios debe de ser una forma que tememos a su amor. Sí, que tememos el que Él ya entregó todo y no debía de haberlo hecho, porque Él no necesita eso, pero nomás lo hizo porque nos ama. Amén. Él puede destruirnos al instante. Él tiene la capacidad de destruir este mundo y lo apaga como si fuera a apagar un pabilo de una vela. Sí, lo apaga así, punto. Dios no nos tiene respeto, digamos, porque nos teme. Somos su creación. La Biblia habla de ejemplos como, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Te vas a atrever tú a llevarle la contra a Dios? Sí, cuando Él es el creador de todo, Él es absoluto, Él es soberano, Él es Dios que vive eternamente sobre este tiempo. Él hizo el tiempo, Él hizo el universo. Nosotros somos los que no hemos entendido su majestad, su grandeza. Sí, cuando entendemos quién es Dios, qué poder tan gigante tiene, y que Él tiene la capacidad de hacer lo que hizo en el Antiguo Testamento, sí, de decirle a Josué: ve, destruye el pueblo de Jericó y mata a todo viejito, niño y mujer, y a todos los hombres que hay ahí, que no quede nadie. Él tiene la capacidad y el poder de hacer eso porque Él es el creador.
Sí, y su vida de Él es espíritu. Él creó lo físico, siendo Él espíritu eterno, santo, maravilloso, supremo. Vale más nuestro espíritu que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, la Biblia menciona como si fuéramos casitas de campaña, temporales, lugares temporales de vida. Cuando lo que Dios nos está proponiendo, porque Él ya nos hizo espíritu eterno a semejanza de Él, es vivir para siempre con Él. Porque el problema es grande, y Dios sí lo sabe porque Él así lo diseñó. Nuestro espíritu es eterno. Él quiere que nuestro espíritu se la pase con Él para siempre. Ya es eterno. Dios no se va a arrepentir de habernos hecho un espíritu eterno. El problema para nosotros es que no lo entendemos, o no queremos entenderlo. Mucha gente dice: oh, yo soy mi propio Dios. Esto es lo que yo hago, es lo que recibo, y eso es todo lo que tengo. Qué angustia, porque no han entendido que el espíritu eterno va a pasar la eternidad en uno o en otro lugar. Y estar en el lugar donde no está Dios es terrible. Solo los demonios están allá. Es un castigo eterno, bellísimo. Entonces ocupamos de venir a Dios, de recibir el poder de Dios, de entender quién es Dios primeramente, temerle por quién Él es, y luego recibir la gloria del regalo que Él nos da. Porque en toda la majestad del regalo que Él nos da, también está su castigo. Es un castigo horrendo estar sin Dios. No tenemos opciones más que dos. Realmente tenemos una sola opción. Jesús no nos dio más opciones. Jesús no más. La Biblia solamente nos da la opción de Dios. Eso es toda la opción que tenemos. Y yo creo que si usted está aquí, usted tomó esa opción. Usted dijo: ok, ¿cuáles son mis opciones? Una, la tomo, porque no tengo otra. Ahora, no se haga como el que no tomó esa opción. Sí, ahora no viva como que no sé si la tomé o si no. Por eso a veces soy bueno, a veces soy malo, como dijimos la semana pasada. No, usted ya dijo que sí, y Dios le va a decir eso a usted. ¿Qué tú no me dijiste que me ibas a seguir? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué viviste como diablo? Entonces va ese. Y el castigo es terrible. Témale a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Témale un Dios grande y temible, dice la palabra de Dios. Él es majestuoso. Él es Dios hermoso. Hoy los estamos leyendo la Biblia, estamos en Jueces. Y en Jueces estamos en donde comenzó la vida de Sansón. Está comenzando la vida de Sansón. Y Manona es el papá de Sansón. Sí, y Dios dice: y el ángel de Jehová se le apareció a la esposa de Manona. Sí, y le dijo: vas a tener un hijo así, así. Ella fue y le dijo a su esposo dijo: sí, pero a mí no se me ha aparecido. Y la verdad se me hizo bien interesante, porque Dios vino y se le presentó otra vez a ella, y luego lo esperó a él. Vino Manona, habló con él, Dios le dijo todo lo que le iba a hacer, y luego ofrecieron un sacrificio. El ángel de Jehová le dijo: no, a mí no, hácelo a Dios. Y luego en el sacrificio, enfrente de Manona y de su esposa, él se fue en el fuego al cielo. Y yo digo una cosa: si nosotros no tememos a Dios, porque Él es Dios absoluto sobre esta naturaleza, si no es nuestra lógica la que cuenta, nuestra manera de pensar o nuestra opinión, es la majestad infinita, súper grande de Dios, que Él decide darle a usted en su inteligencia pequeña, y la mía también, pues no se ofenda. Si Dios es majestuoso, es increíble, y Él quiere que estemos con Él. Si usted nomás entiende, digamos que hasta aquí, todo esto se lo tiene que dar a Dios. Todo eso tiene que decir: sí, Señor. Amén. Amén. Lo que no entienda no se lo puede dar, nomás lo que entienda y sea todo. Dice en el versículo 1 que leímos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Sí, no tienes excusa, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esos versículos tienen mucho que decirnos en nuestra vida práctica. Vamos a ver. Ya lo sabemos. No, perdón, aquí no era, acá. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Qué significa eso? Que ya sabemos la verdad, no tenemos excusa. Ya sabemos quién es Dios, sabemos que Dios es majestuoso, que es juez, ¿sí? Y que si hacemos lo que no le gusta,
no tenemos excusa. Dios justo nos va a decir, ¿escogiste seguirme o no? No, que sí. Entonces, ¿por qué hiciste lo contrario? Es tan sencillo. El Señor nos va a decir claramente, sentado en una silla, al punto de darnos el castigo eterno. ¿Qué hiciste con Jesús? Que te di una Biblia, te di mi palabra, te di una carta de amor porque te amo, y lo que te voy a dar es eterno, supremo e infinito. No sabes ni qué es. Es el cielo eterno, es la eternidad en la gloria de Dios, en la presencia del Padre, sentado en la silla donde Él está, reinando por sobre todo el universo. Es algo glorioso, que te di esta chance, la única opción que tenías. ¿Qué hiciste con ella? No, es que sí te seguí, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué venías a la iglesia pensando en los pecados? ¿Por qué venías y pensabas que la gente te iba a ver como santo cuando eras un demonio? Y no nos va a quedar opción, porque sabemos que Él sí sabe eso. Entonces, el justo nos va a dar un castigo justo. Y si ese castigo es el infierno, no podemos reprocharle nada, porque no tenemos excusa. La verdad la tenemos acá. Es tan claro. No es un Dios malo, es un Dios justo. Este era el título. Este será el título del estudio. No tenemos excusa. En otras palabras, por lo que acabamos de analizar en el capítulo 1, todas las cosas, todos los pecados que analizamos la semana pasada, que nadie nos escapamos de esos pecados, el ser humano no tiene excusa. Creo que la semana pasada nadie se fue pensando que era inocente, sino a través de Jesucristo. Sin Jesús somos unos pecadores que merecemos el infierno. No importa quién seas, no importa tu santidad que digas que tienes, no vas a impresionar a Dios. Ante la perspectiva de Dios, ante el nivel de santidad que Él tiene, que es la medida, todos quedamos cortos. Porque desde el versículo 29 en adelante vimos un total de 21 pecados, y cada uno se subdividía en otros cuantos pecados. Lo más seguro que más de uno de nosotros nos quedó el saco. Sí, sentimos las piedras de la semana pasada y de los otros días que hemos estado estudiando el versículo del capítulo 1. Sí, cada uno a un momento nos quedó uno u otro. Ahora usted dirá, pero a mí nomás me quedó un pecado. Todos los demás no. Todos los demás le quedan a este y a aquel y que está allá, pero a mí nomás uno. Dice, y no sé, tal vez aquí hay alguien que dirá que casi ninguno le quedó. Ok. Mi casi perfecto hermano o hermana. Vamos a ver lo que dice el que escribió su carta, en la carta de Santiago, que es mi compa, yo le digo Chago. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, eso es lo que dice Santiago en la carta, el medio hermano de Jesús dice esto, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto. Si usted es el que dice que nomás le quedó un punto de pecado, dice, pero si ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si nomás en uno usted dice, todos los libré, pero uno, yo soy bueno. Dice la Biblia, al infierno. Al infierno. No, en serio. Hay personas que creen que no tienen pecado, pero el estándar de Dios es bien alto. Él, que es el juez por excelencia, cuando juzga, lo hace comparado con su santidad. Dígame usted si va a tener excusa contra la santidad de Dios, contra nuestra santidad. Y pues no hay quien pase la prueba. La Biblia nos alerta en cuanto a cuando comienza el pecado. ¿Cuándo es que comienza el pecado? Digamos que el pecado de adulterio, ¿dónde comienza? La Biblia nos alerta acerca de esto. Para aquel que dijo, yo nomás tengo un solo pecado, o casi me tocaba a mí, pero todavía la libro, ninguno me pegó en seco. Digamos que a lo mejor aquí hay alguien que diga eso. Yo nomás tengo todavía 16 años y a lo mejor no me pegan todavía los pecados, todavía no soy tan malo. Jesús dijo esto: si el pecado me toca, y esto tiene que ver con lo que vimos hace como 2 semanas, donde dijimos que digamos el pecado del homosexual pegaba hasta que era el acto. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Una persona puede tener deseos
por alguien más, sea hombre, o sea, un hombre por mujer o hombre por hombre, y el pecado llega a ser hasta que comete el pecado, hasta que comete el acto, ¿verdad? Eso dijimos. Ahora, Jesús, y vamos a ver por qué, y no quiero pasarme tanto rato, pero el punto es de que el pecado de nosotros solo cuenta. Sí, dice, hay unas, no me acuerdo quién fue el que dijo esto, pero otra persona ya lo dijo. Dice que hay un águila que anda volando. Dice, y solamente se quiere anidar en mi cabeza. Es el pecado. Y solamente voy a cometer el pecado hasta que la dejo que se pare arriba de mí y ponga sus huevos ahí, ponga sus pollitos. Sí, pero si yo no la dejo, aunque me ande rondando la tentación, si yo la espanto y la espanto, no me pega el pecado. Pero Jesús dijo una cosa. Jesús dijo eso, y lo dijo en más formas. En Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, ahora, ¿qué es el punto? Si yo soy un hombre casado, como soy, y tengo mi esposa, y la quiero mucho, y me gustan otras mujeres, todavía no cometo pecado, ¿verdad que no? No, pero no cometo pecados allí. Ahora, si las mujeres que me gustan, digamos, yo no las busco, ¿verdad? Entonces no cometo pecado. Me gustan, pero no, ahí está, no cometo ningún pecado. Pero si yo ando buscándolas, si yo ando atrás de ellas y no me pelan, digamos, estoy cometiendo pecado de adulterio. ¿Se fijan ahí? Sí, todavía no he cometido el pecado, pero si yo estoy mirándolas con esto, para codiciarlas, si yo estoy buscándolas a ellas para tenerlas y no me pelan, yo ya estoy cometiendo ese pecado adulterio. Entonces tiene que ver con lo que está en mi corazón. Si aunque me gusten, y dijimos de los homosexuales, si un homosexual nació, dice él, me gustan los hombres y yo no sé cómo hacerle y todo esto, mientras que él no los busca, aunque le gusten, si lucha contra su carne y nunca lo hace, no tiene pecado. Pero si él anda buscándolos, entonces antes de cometer el acto con ellos, ya cometió el pecado de acuerdo a Jesucristo. Ahora Jesús dice, se ha dicho ahí mismo en Mateo 5, dice que si dice, se ha dicho en la Biblia, no matarás. Pero si tú ya estás odiando a alguien, ya estás cometiendo el pecado de matar, de homicidio. Sí, ahora, ¿qué es lo que está en tu corazón? No es que digas tú, no voy a ir en esa casa porque hay un señor bien enojón. Y ese todavía no es el pecado de odio. No estás matándolo. El pecado de odio es cuando digas, ojalá se muera ese. ¿Sí? Entonces empiezas a cometer el adulterio desde acá, desde tu corazón, cuando estás odiando a alguien por alguna razón que sea. ¿Se entendió? Si tu corazón está limpio, ¿qué tiene que tengas tentaciones? Jesús fue tentado y todavía nunca cometió pecado. El problema es que nosotros andemos buscando cometer pecado, que nuestro corazón no tenga límite por parar el pecado. ¿Se entendió todo esto? Vamos a seguir entonces. También nos dice que podemos ser acusados de homicidio, ya dije eso, solo con odiar. Entonces entendamos que todos somos ante Dios santo, sabiendo ahora esto, culpables. Levante la mano quien es culpable de pecado. Déjame ver si hay uno que no. Está bien, los niños no son, eso sí dijeron la verdad. Gloria a Dios, sí saben. Un niño no levantó la mano y el que estaba dormido tampoco, pero está bien. Y uno dirá, pero ¿qué pasa? Uno dirá, ¿qué pasa con las cosas buenas que he hecho? Alguien dirá, sí soy pecador, pero he hecho muchas cosas buenas. ¿Dónde está la balanza? ¿Cómo Dios va a juzgarme de pecado si yo hago cosas buenas también? Dios dice, Dios no me las va a premiar, dirá alguien. Si he hecho cosas buenas, ¿qué pasó con mis cosas buenas? Bueno, qué bueno que preguntaste eso, muy buena pregunta. Vamos a ver lo que dice Isaías 64. ¿Qué pasa con tus cosas que tú haces buenas? Las cosas, eres malo, eres bien pecador y todo, pero a veces soy bueno, a veces saludo a la gente, a veces no soy tan malo. Sí, a veces le hablo por teléfono a mi mamá o le doy de comer a mis hijos, no soy tan malo. Dice en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como, eso está, si no las piensas, entonces no pasa nada. Pero si las piensas viniendo de Dios,
si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, si todas nuestras buenas obras enfrente de Dios como trapos de inmundicia. Ya, ni para qué le digo, nomás con que seamos suciedad es suficiente, no le explico lo otro. Somos como trapos de nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia enfrente de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nos llevan como viento. Sí, entonces, si nuestras justicias, nuestras buenas obras enfrente de Dios son como trapos de inmundicia, siendo que nosotros somos suciedad, entonces nuestras buenas obras realmente no fueron suficientes, sí, para pasar a decirle a Dios: Señor, fíjate qué bueno soy. ¿Sí? No te fijes en mi maldad, fíjate en lo bueno que soy, entonces ya veremos. Sí, y así no pasa. Él hace esto, gloria a Dios que Él hace eso, dice en el Salmo 103. No se fije en nuestro pecado, pero porque Dios entiende cuando nuestro corazón está luchando contra Él. Ya no quiero ser así, ya no quiero pecar, ya me antepongo a esta tentación. Sí, y Dios sabe, entonces Él ya no se fija por nuestro pecado, sino que ahora se fija en la acusación que Dios hizo a Jesús por nosotros. Y ahora todos somos salvos, pero no porque nosotros se lo exijamos. Tenemos que tener cuidado por exigirle eso a Dios. Señor, no te fijes en el pecado, fíjate en lo bueno que soy. Por mi juicio, por mi poder, si eso no lo vale Dios, solamente en Cristo lo vale. Solamente en Cristo. Dice, no olvidemos esto. Nuestras buenas obras nos muestran, fíjense bien esto, nuestras buenas obras. ¿Qué hacen nuestras buenas obras? Nos muestran que somos propiedad de Cristo. Entonces son sus obras las que hacemos nosotros. No las hacemos para convencerlo que somos buenos, las hacemos porque de Él somos. Estamos del lado del cielo, estamos ya en el trono, somos sus hijos, y los hijos hacen la voluntad de su Padre. ¿Se entiende? No estamos tratando de convencer a Dios que somos buenos, sino que estamos con Él, tratando de decirle al mundo que somos de Él. Sí, estamos dando testimonio de su persona en nosotros. Esas son las buenas obras que usted hace, las de Él. Las que Él puso de antemano para que nosotros sus obras puso en nosotros para que nosotros las hiciéramos, dice Efesios 2. Dice, nuestras obras buenas no son pieza como para que Dios nos dé el cielo por ellas, porque todavía estas, si las hiciéramos para ganarnos el cielo, ofenderían a Dios. Si nuestras buenas obras le exigimos a Dios que nos las valga para entrar al cielo, ofenderíamos a Dios, porque Él ya hizo una obra para salvarnos. ¿Cómo entonces queremos ignorar su obra y decirle: Señor, tu obra no me sirve, yo quiero ser bien bueno para ganarte? Ignorando tu poder, tu amor por mí, que tú sí sabes y yo no sé, pero yo quiero. Sí, eso ofende a Dios. Alguien que diga: yo me voy a ganar. Si alguien le pregunta: ¿cómo quieres ir al cielo? Sí, ¿cómo lo vas a hacer? Pues yo tengo que ser bien bueno y cumplir todo lo que dice la Biblia para irme al cielo. Y eso es todo. Sí, yo quiero ser bien bueno. Entonces usted está ofendiendo. Tanta gente que dice eso, Dios nos libre, pero mucha gente dice eso. Les han dicho los han enseñado, esa doctrina les han puesto. Sé bien bueno, cumple con todo lo que dice la Biblia, cumple con todos los mandamientos, da tus diezmos y te vas a ir al cielo. Como si nosotros tuviéramos el poder para hacerlo. Cuando un Dios, el único Dios que existe, sintió la necesidad de venir a este mundo, rebajarse a ser un humano y dejarse golpear, escupir, hasta matar en la cruz, porque era imposible para nosotros entrar al cielo por ningún motivo. Entonces, ¿dónde dejamos su sacrificio? Cuando decimos: no, es mi poder con el que yo puedo ganarte. Si lo ofendemos, es una ofensa grave a un Dios de amor. ¿Se entiende ahí eso? Él dejó un día su trono y sufrió toda clase de desprecios, golpizas, aventones, patadas, hasta dejarlo desfigurado completamente, colgado en una cruz, torturado. Así fue expuesto, y todos se burlaron de Él, y todo porque Él sabía que era imposible para nosotros llegar al cielo de otra manera más que con su obra. Y todo eso es por gracia, por amor a nosotros. O sea, como al hombre le es imposible alcanzar, subir y entrar al cielo, pues Él bajó y recibió nuestro castigo hasta morir en lugar nuestro. Y lo hizo entonces por amor. Cuando alguien dice que debe ser bueno para ganarse el cielo, imagínense cómo se siente nuestro Señor cuando ignoramos su obra magnífica, donde Él dice: todo está consumado. Es en Jesús que podemos entrar al cielo. Es en Jesús que el Padre nos ve a nosotros inocentes. Pero si quitamos a Jesús,
Primero, no tenemos salvación. Segundo, es una ofensa para Él. Es ignorarlo, es quitarlo del lugar que Él tiene, que Él nos dio a tener. Ahora pues, reconociendo nuestra naturaleza de pecado, es decir, sabiendo perfectamente que en cualquier momento somos capaces de caer en pecado. Ese es el punto de todo el capítulo 1 de Romanos, de todo lo que vimos. Y ahora ese es el punto en el que estamos ahora indagando. Si somos nosotros, tal vez usted pudo haber dicho, no, yo no cometo este otro pecado. La Biblia nos dice que todos tenemos la capacidad de caer en todos esos pecados si llega el momento. Y eso nos hace pecadores, eso nos hace no capaces, nos hace culpables. ¿Ok? Todos somos capaces de caer en ese pecado. Y que, como dice el primer capítulo, no es que sea algo que nos pudiera suceder, sino que es ya nuestra realidad por no poner a Dios primero. Es esta debilidad de caer en los pecados cuando tenemos la oportunidad. Eso nos pasó, sí, nos pasó porque en nuestra vida no pusimos primero a Dios. Sí, obviamente que es como una advertencia para no seguirlo haciendo, pero no es a futuro. Eso ya no sucedió. Por eso es que nuestra naturaleza es débil en frente del pecado y caemos porque no es Dios primero en nuestras vidas. No tememos a Dios como quien Él es, no lo adoramos por quien Él es. Ahorita, hermanitos, pongamos mucha atención. En la Biblia se nos pregunta, ¿cómo puedes tú vivir condenando al mundo? El punto es este. Todos somos capaces de pecar, a un punto o a otro. Cuando nosotros estamos viviendo en la vida, pensando, yo no tengo este pecado, pero aquel sí tiene ese pecado, pero aquel otro sí tiene ese pecado, pero todos son bien pecadores, porque cometen y usted ya sabe lo que dice la Biblia, y usted los condena, y usted dice, estos todos no van a poder ir al cielo, porque tienen esos pecados. El problema es de que usted simplemente no ha estado en la posición para cometer ese pecado. Sí, tal vez ellos ya tuvieron esa posición. Usted tiene otras posiciones. Dios lo ha puesto en otras pruebas y usted ha caído ahí. Ha caído, ha resbalado y ha cometido este en su vida. Ha cometido tantos pecados, igual que yo. Sí, nomás que no hemos estado en todas las posiciones, en todas las chances para cometerlo. Cuando nosotros estamos criticando a los demás por ser más malos que nosotros, estamos condenándonos a nosotros mismos porque nosotros tenemos la misma culpabilidad y la misma chance y la misma maldad para cometer esos pecados. Eso es lo que está castigando Dios acá. El que nosotros nos hagamos jueces de condenación de los demás, cuando nosotros también somos pecadores. El único juez que no tiene pecado y que juzga justamente con toda verdad y autoridad es el que no tiene pecado. Y Jesús le dijo a la bola de gente cuando habían traído a la pecadora, ¿se acuerdan de eso? Amén. ¿Qué vas a decir contra esta? La cachamos en el acto de pecado, la cachamos en el acto de adulterio. Jesús se agachó abajo, escribió algo en el suelo y dijo, ok, ahí está, mátenla. El que esté libre de pecado, que le tire el primer pedradón. Cuando eso pasó, cada uno se fue yendo, desde los más viejos hasta los más jóvenes, hasta que no quedó nadie. Lo mismo podemos ver ahora. Cuando alguien cometió un pecado, cuando alguien, ahí está, ese es el que hizo el pecadote, es nomás ya que no venga a la iglesia, que se saque por allá porque hizo ese pecado. ¿Y qué pasa con nuestras culpas? Porque Dios puede decir lo mismo, fuera de mi casa, al infierno porque cometiste un solo pecado, ¿no? Fijémonos, no estamos hablando de reconocer el pecado cuando lo vemos. Sí, no es que tengamos que estar ciegos ahora cuando vemos el pecado enfrente de nosotros. Dice, porque sí sabemos cuáles son los pecados. El problema acá es de actuar como si nosotros no tuviéramos ninguno. Sí, tenemos la capacidad de reconocer el pecado cuando lo vemos. Todos. El problema es actuar como si nosotros no tuviéramos pecado. Como decir, esos son sucios, me van a pegar a mí la suciedad. Y con una actitud moralista llena de injusticia, apliquemos un legalismo sin sentido a los demás. Y otra vez, no es que tengamos que cerrar nuestros ojos al pecado, sino que antes de que descarguemos nuestra ira contra nuestro prójimo que cometió un pecado, busquemos cómo dar nosotros un buen testimonio de una vida santa. Cuando veamos a alguien que haya cometido un pecado,
No tenemos que decir, oh, no cometiste nada, no te preocupes, tú no eres pecador. No, tenemos que decirle, pero tenemos que dar testimonio de que en nosotros hay santidad, y hay compasión, y hay amor, y que tenemos que ayudarle y orar por él, por esta persona, sea hombre o mujer, y orar por él. ¿Es culpable? Es culpable. Y yo digo esto cuando hay veces que en nuestra familia hay una persona que está viviendo, digamos que en inmoralidad, que es lo más común, ¿verdad? No se casaron, nomás están arrejuntados, como dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Permitir que vean, que son tal vez es tu hijo, y que venga a tu casa, que haga todo esto, y que él ni sepa que tú te enojas por eso, es un error. Ahora, ¿lo vas a correr de tu casa y no lo vas a dejar entrar porque se juntó nomás? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso es bien práctico. ¿Qué vas a hacer? Vas a dejarlo entrar a tu casa y le vas a decir, hijo mío, ¿cuándo te vas a casar? Porque a Dios no le gusta esto. No me gusta tu situación. Estás viviendo en pecado. Te quiero bien mucho, hijo, vente a comer. Pero busca la forma de que ya te cases, ¿verdad? Porque no puedes seguir en pecado. Cada vez que venga, hasta que lo enfade. Y si el hijo ya no viene, muchas veces, es que ya no le voy a decir porque ya no viene. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a solapar su pecado. Todavía lo amas, pero no tienes que bajar del mundo la guardia. Todavía está cometiendo el pecado de adulterio o de fornicación. Sí, todavía estás tú en las manos de Dios y lo amas a esta persona, pero tienes que decirle cuál es la justicia. Ahora, porque lo amas, tienes que decirle eso. Porque está viviendo en pecado y el día que venga Dios le va a dar un castigo eterno y le va a descargar su ira, la ira de Dios contra él, que es tu hijo y lo amas. ¿Cómo vas a permitir esto, pues? ¿Cómo vas a permitir que este siga viviendo en pecado cuando lo amas? No puedes decir, no, es que tiene que hacer lo que sea, pues ya es mi hijo. Y no. Lo amas y le vas a dar todo tu corazón y le vas a dar una camisa el día de su cumpleaños y todo, pero no puedes cerrar los ojos a su pecado. Es la más práctica ejemplo que podemos entender. Y de allí para adelante usted póngale el límite a todos los demás. Todavía tiene que decirle a la gente que los quiere, todavía tiene que decirle que está pecando. Ahora, dejemos pues a Dios hacer su trabajo de juez. Y nosotros dediquémonos a obedecerlo y amar a nuestros hermanos que necesitan a los prudentes para que los ayuden en la lucha ardua contra las corrientes de este mundo. No podemos dejar al pecador caído. Entiendan esto por el amor de Dios, porque siempre estamos bien confundidos con esto. Siempre estamos bien confundidos con esto. Voy entonces a dejar de amar a mi hijo porque está de pecado y no lo voy a dejar entrar. Sí, aún en la iglesia, cuando alguien cayó en adulterio, cuando alguien cayó en lo más bajo, una mentira, en chisme, lo que sea. Sí, ¿qué tenemos que hacer con esta persona? Primero tenemos que protegernos, porque si entendimos que fue pecado, ¿sí o no? Entendimos que fue pecado lo que cometió, sabemos que está caído, que cayó y que es pecador. Sabiendo toda la Biblia, cayó en pecado. Tenemos que tener bien conciencia de eso. Pero ¿cómo va a salir de ese hoyo? Si usted lo rechaza ahora, ¿cómo? ¿De dónde va a sacar fuerzas esa persona una vez que por débil cayó? Si sus hermanos no lo van a apoyar en oración, en decirle, échale ganas. Yo sé que es duro a veces, ¿verdad? Pero, para, enmiéndate, crece otra vez. Pablo, en 1 Corintios, le dice a los corintios, ustedes corintios son unos malos porque dejaron que esta persona, una persona joven, tuvo que ver con su madrastra, con la esposa de su papá. Eso dice la Biblia, ¿ok? Entonces dijo, córranlo a ese, mándenlo al infierno. Traten de reconciliarlo, búsquenlo y díganlo que se arrepienta. Y en 2 Corintios le dieron la bienvenida y lo trataron como si nada hubiera pasado, porque se arrepintió. Esta persona fue reconstruida, fue reconfortada y arrepentido lo volvieron a traer a la iglesia. Nosotros somos bien duros cuando alguien peca. Somos bien duros, bien jueces malos. Cuando alguien cae en pecado, nos tratamos como si tuviera lepra. Y no es que no sea, sí la tiene, pero ¿cómo se va a curar si nosotros tenemos la vacuna? El amor de Dios. No podemos cerrar los ojos y decir, vente acá con nosotros, aunque tráete a tus 2 mujeres, hombre, que tiene aquí en la casa. No, ese no es el punto. Si todavía es un pecador, tenemos que amarlo, orar por él, decirle, ¿cómo le hacemos, mijo? Hay que orar, o mi hija.
Sí, tenemos que ponernos las pilas y amarlo en una forma que Él pueda ser reconfortado y traído otra vez a la fe. ¿Está bien? Amén. Juan 8:7 dice: y como insistieran a preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A ver, entendamos pues, no es que no veamos el pecado, pero es que debemos ver primero el nuestro. Okay. Y ponerle fin a nuestro pecado, porque cuando levantamos juicio contra los demás, también estamos levantando condenación para nosotros mismos, porque les acusamos de algo que nosotros no estamos exentos de cometer, especialmente cuando sabemos que la que la condenación de acuerdo a Dios no es, fíjense bien en esto, la condenación de acuerdo a Dios no es por el más grande pecado. La condenación de acuerdo a Dios es por el pecado, no por el más grande, por el pecado, hasta por el más chico, ni por el blanco ni por el negro, por el pecado. Mateo 7:1-4 dice: no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y porque miras la paja, y dice una pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, si aún cuando los queremos ayudar, y he aquí la viga en el tuyo? Sí, está bien que nos ayudemos, pero primero hay que estar bien nosotros. O sea, no podemos decirle al otro, a mucha gente, y déjame mejor les digo porque ya se me está acabando el tiempo. Definitivamente, hermanos, si no nos analizamos nosotros, nuestro pecado, si no nos revisamos día con día, así de sencillo, no tenemos derecho de ver el pecado en los demás. Sí, fíjese bien en esto. 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. El juicio de los hombres es según nuestra opinión, es según cómo sentimos o sentimos. Sentimos, es como sentimos, es como pensamos que debe de ser. El juicio de Dios es según la verdad. Todos nuestros juicios son de acuerdo a nuestro entendimiento, los juicios de los hombres. Y muchas veces decimos que es de acuerdo a nuestro corazón. Es que así es como siento. Y en la Biblia se nos dice en Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si el corazón del hombre es perverso. Esta palabra perverso me cautivó y fui a ver qué era. Significa, el calificativo perverso significa que Dios nos ha puesto el descubierto. Sí, ahora encontró nuestra perversidad y nos la enseña a nosotros en lo personal, y nos dice: oh, tú te crees tan santo, haces cosas, tus buenas obras son como trapos de inmundicia, mijo, y eres una sociedad. Sí, porque tu corazón, y nos lo enseña, es perverso. Y luego nosotros lo vemos, nuestro corazón perverso, vemos como una película nuestro corazón y entendemos esto. Primeramente, que Dios no miente. Porque no puede decir: no, el mío no es tan perverso, Dios. No, Él dice que es perverso. O sea, todos tenemos un corazón así, perverso, que es retorcido, cruel, malicioso, siniestro, malo. Y ese no es el del otro que está a tu lado, es el tuyo y el mío. Así lo ve Dios, nuestro corazón. Y Él no miente, Él sí sabe. Él sí sabe. Si no lo sabían, bueno, pues ya lo saben. Qué duro, ¿verdad? A nadie le gustó, nadie dijo amén. Amén. Para entonces poder tratar, si ya lo sabemos, si así es nuestro corazón, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tratar de controlarlo y cambiarlo. Esa es la cosa. Este versículo comienza diciendo así: sabemos, más sabemos. Dice en el versículo 2, fíjense lo que dice: más sabemos. La cosa es de que ya sabemos. Así comienza diciendo el versículo: ya sabemos. ¿Quién sabe? Yo y ustedes sabemos. Es decir, que conocemos, yo y ustedes, que Dios castigará a los que toman esto sin seriedad, demostrándoles con la luz de su verdad sus errores. Y los rebeldes no tendrán nada que decir, se quedarán mudos ante los juicios justos de Dios santo. ¿Okay? Cuando Dios nos venga y nos ponga en juicio, en el juicio final, en el día del gran trono blanco, dice la Biblia que Dios va a sacar muchos libros. Y va a sacar un libro con el nombre de Miguel.
Si es que yo llegara aquel día y Dios me libre, yo no quiero, es más, yo estoy seguro a través de lo que Jesús hizo, que yo no voy a estar en aquel día. Pero un ejemplo, para no decir que uno de ustedes, Miguel, se va a presentar allí, ¿verdad? Y yo tal vez voy a ir ahí y ay, Dios mío, ayúdame para que no veas mis pecados que yo cometí, aunque no peleé a tu hijo, pero ya vine. Entonces Dios va a sacar un libro con el nombre de Miguel y va a decir, oh, mira, aquí nomás dice Miguel que tú hiciste esto, ¿te acuerdas? Sí, y esto, sí, y esto, sí, y rechazaste a Jesús, sí, y todo esto, y esto, y esto, y esto, y a todos vamos a decir que sí. Si decimos que no, no lo va a comprobar. Tal día, a tal hora, tal fecha, con este pensamiento y este otro, lo cometiste. Diciendo no, no, no y haciéndolo. Sí, entonces no nos va a quedar otra más que aceptar el juicio terrible y cruel de Dios, que nos vamos a dar al infierno para siempre, justo, completamente. Y vamos a saberlo. Y vamos a saber que es justo. Nadie puede decir Dios es injusto cuando nos esté castigando en el infierno. Todos vamos a decir sí. ¡Qué terrible! Ahorita, y todos caeríamos en ese sí, así tan hueco y tan hondo, si no tuviéramos a Jesús. Amén. Porque en Jesús, aunque digamos, sí, cometí el pecado, pero aquí está Jesús, que murió por mi pecado tan grande. Hermosísimos hijos de Dios, ustedes. La única persona que debemos, a la única persona que debemos juzgar es a nosotros mismos. ¿Cuándo? En la mañana, cuando se levante, tiene que juzgar a usted mismo. Y luego en la tardecita. Y luego ya nomás en la noche. Y debemos pedirle a Dios que nos reveló nuestro pecado, que nos revele nuestro pecado, porque lo más normal que hacemos es que no vemos ninguno de nosotros. Entonces, en el Salmo 139, el rey David le decía, Señor, dime, o sea, búscame, examíname, y luego ve si hay camino de perversidad en mí, porque yo no lo veo. Y yo me veo santo, yo soy el rey David, yo me veo con toda la autoridad de todo, pero tú revísame a mí, Señor, porque yo tengo miedo de que yo no vea mi pecado y luego viva así, engañándome a mí mismo de que no tengo pecado. Ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de él y ahora llévame en el camino eterno. Eso dice el rey David. Sí, y el rey David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia. Ahora, ¿en dónde quedamos nosotros? Que nadie ha dicho que somos un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y tenemos que examinarnos, pedirle a Dios, Señor, enséñame a ver mi pecado, porque es fácil ver el de los demás. Es fácil ver el pecado de mi esposa y el del que se sienta a un lado de mí y del que está allá y acá. Es fácil, pero el mío no me lo puedo ver. Ayúdame, Dios. No nos gusta verlo. Si alguien más nos lo dice, casi no nos gusta eso. No nos gusta cuando alguien nos dice, hermano, usted se la está regando aquí, o hizo esto, o ¿por qué hiciste esto? O no nos gusta a nadie. Ahora, déjenle digo una cosa, hay muchos que dicen siempre esto. No, de veras, así dicen unos, no, de veras, hermano, si ves algo malo en mí, nomás dímelo. ¿Qué tiene? Yo aguanto, dime todo el pecado que ves en mí, dímelo, yo de veras, en serio te lo digo. Dímelo, yo lo quiero saber. Si no, ¿cómo he de cambiar, hermano? De veras, yo soy honesto. Y cuando dicen esto, ellos lo que quieren hacer es decirte a ti lo mal que estás. Aguas cuando alguien te diga, no, hermano, si tú ves algo mal en mí, dímelo, yo aguanto. Porque están a punto de decirte, pero tú tienes este pecado y este otro y este, y dices esto y esto está mal. Están a punto de decírtelo. Y por eso dicen ellos, no, cuando tú veas un error en mí, para eso estamos aquí, hermano. O sea, hay que decirnos las verdades, si no, ¿cómo vamos a crecer? Y el día que te animas a decirle al hermano sus errores, le dice, hermano, con mucho amor, pero aquí y acá la está regando, hermano, porque él te dijo que te dio la autoridad para que lo hagas. No, mi amigo, ni sabes el alacrán que te echaste encima una vez que tú le empiezas a decir sus pecados de él. No, hombre, casi te agarra cachetadas. Y ahora, lo que hace es esto: se ponen colorados y te hacen 2 o 3 aclaraciones allí mismo. Sí, pero yo lo hice por esto y por esto, hermano. No creo que yo lo hice así nomás. Yo sí sé lo que dice la palabra de Dios. Y te empiezan a decir por qué lo hicieron y te sacan que tú eres el culpable porque lo estás juzgando. Ahora, ¿por qué lo dice Miguel? Porque lo he experimentado. De veras. Se los digo por experiencia. Yo he visto a estos que se ponen colorados de esa manera. La verdad es que el hombre, y por las razones que ya hemos visto, siempre juzga a otro por motivos convenencieros.
siempre. El corazón del hombre, como dijimos que es, perverso. Perverso. No es así con Dios. Él solo, de acuerdo a nuestros hechos, nos da el infierno o el cielo y nos lo comprueba. Y no le podemos esconder nada. Entonces, sabemos que sus juicios son verdaderos. Isaías 45:19 dice: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscas. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Si Dios no miente y no anda con rodeos, Él nada más tiene dos cosas que decirnos: culpable por esto y por esto. Inocente porque aceptaste a mi Hijo como tu Salvador, en quien descargué mi ira contra tu pecado, que sí tienes. Eres culpable, pero Jesús sufrió por tu pecado en la cruz del Calvario. Valórenlo, valorémoslo. Nuestro pecado es incurable, no podemos quitárnoslo, pero en Jesucristo, en la cruz colgado, Dios no es que se haga el que no ve el pecado de nosotros, no, descargó su ira contra su Hijo por mi culpa y por la tuya. Nuestro pecado ha sido pagado, es saldada la cuenta a un gran precio. Amén. Amén. Dice en Romanos 9:14-16: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es absolutamente soberano y que Él tiene misericordia del que Él tenga misericordia. La cosa es que entendamos esto: Dios es justo, y si Él ya puso la regla, si nosotros podemos decir Dios es injusto porque nos va a dar el infierno, como mucha gente dice, ¿cómo Dios puede poner el cielo, que es eterno, cómo lo puede poner tan angosto? ¿Cómo que nomás a través de Jesús? ¿Que no hay más formas? ¿Dios no nos puede dar más chances? La razón es no, porque Él ya estableció la regla y no va a cambiarla. Y Él dijo: es solamente a través de mí que pueden venir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es a través de mí, no puede entrar al Padre, no puede entrar al cielo. No hay cielo sin Jesús. Entonces, ¿cómo es que estamos buscando por otros caminos llegar al cielo? Dios ya dijo, Él no es injusto. Él se va a compadecer del que siga lo que Él dijo en su palabra. Y no es engaño ni es malo. Él ya dijo que hay un cielo eterno en su presencia, sin lágrimas, sin dolor, sin angustia, sin muerte. No ocupamos el sol porque Él ya está ahí. No ocupamos el mar porque su río de agua viva, su Espíritu Santo está en nosotros. Es el cielo eterno para siempre. Y eso nos cuesta que creamos que Jesús pagó por nuestro pecado, nos dio la llave para entrar al cielo. Eso es lo que nos cuesta, creer en Él. Es bien justo que si no lo hacemos tan fácil, merezcamos entonces, simple, por su justicia, el infierno eterno. Es terrible si es que no lo entendamos y no vivimos en santidad, pero es la absoluta verdad de un Dios justo. Juan 8:16 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice Jesús, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. 23 y 24 lo vamos a dejar para la semana que entra. ¿Les parece? Amén. Porque yo creo que hasta aquí está bien entendido cuál es el punto de Dios. ¿En qué momento tenemos la libertad de juzgar a nuestros hermanos y de no? De veras que creo que estaban bien tensos, Padre Santísimo, Señor, qué maravilla es servirte. Qué alegría, Padre bueno, es saber que tú nos amas. Señor, qué bendición tan grande es que nosotros libremente podamos estudiar, escudriñar, analizar bien las Santas Escrituras y entender lo que ahí dice, Señor. Qué gloria has dado al hombre. Qué bendición tan grande, Señor, le has dado al hombre pecador, de que ahora entienda la palabra eterna
del Dios Altísimo y ahora podamos disfrutar de saber la verdad. Señor, permite que ahora, conociendo, ya sabemos, dice aquí, conociendo la Biblia, entonces ahora busquemos vivir en santidad, en agrado a ti, porque somos tuyos, porque te pertenecemos, porque tenemos ya el reino de Dios en nosotros, ya estamos en este reino de Dios, estamos vivos dentro de donde Dios gobierna. Señor, ayúdanos para vivir así, para honorar tu nombre en todo lo que hagamos, revisarnos cada día para saber que somos pecadores y que te necesitamos. Señor, mejora en nosotros nuestra vida de santidad. Ayúdanos para vivir lo que dice tu palabra. Sean santos porque yo soy santo. Señor, eso es lo que queremos. Que podemos tener santidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en Cristo entonces que sí podemos cada día vivir en tu santidad. Señor, ayúdanos para rechazar las oportunidades de pecado que haya. Porque para tener un corazón dispuesto a servirte en la mañana, en la tarde y en la noche. Señor, yo te ruego, amoroso Padre, que aún ya dentro de la familia de fe, de los que estamos ya proponiéndonos a vivir en santidad, Señor, manifiestes el poder de Dios, el poder del Altísimo en cuanto a sus hijos, los que estamos aquí, Señor, los que te seguimos y te servimos, los que creemos en ti. Señor, que encontremos en ti también salud a nuestros cuerpos. Señor, que encontremos que tú tienes la autoridad, la capacidad, el amor para sanar nuestros cuerpos, no importa qué enfermedad sea. Señor, si así te place, porque eres el Todopoderoso. Señor, te pedimos también que si hay personas que están dolidos, que están siendo golpeados tal vez ahorita por la vida, que no tienen trabajo, Señor, te ruego que les des un trabajo, y que los que tenemos trabajo, pues que nos ayudes a hacerlo bien, para que tengamos entonces prosperidad en lo económico. Señor, nosotros clamamos a ti en súplica, Padre, porque te necesitamos, porque no podemos ir a nadie más. Sería una necedad ir a alguien más si no es a ti. Nuestra fuerza nomás depende de ti. Vamos colgados de ti, Señor. Llévanos, Señor, entonces en tu plan. Tú conoces nuestra necesidad. Es simplemente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura del Dios infinito que nos posee y que nos lleva en los caminos de la vida en cuanto a las riquezas de tu gloria que son en Cristo Jesús. Bendito Dios, ayuda, danos fortaleza en nuestros matrimonios, guía a nuestros hijos, Señor, en las escuelas, Señor, para que defiendan su fe, para que se pongan firmes en su fe, que sean como rocas firmes teniendo a Jesucristo como roca firme en su fe. Nosotros creemos en ti, Señor, y aquí te adoramos en tu poder, llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios magnífico. En el nombre de Jesús sea todo esto para tu gloria y honra. Amén.